En la charla de hoy hablaremos sobre el cerebro y sus estructuras y tratar de entender cómo estas estructuras se disponen en la tridimensionalidad. Haremos un repaso de estas estructuras. Dividí la clase en 3 segmentos. Veremos acá las relaciones que tienen esas estructuras, el formato que tienen estas estructuras y después veremos más particularmente cómo se estudia el cerebro en función de cortes. Siempre recordemos cómo se organiza el sistema nervioso, siempre vuelvo al punto del desarrollo embrionario, siempre recordamos que este tubo neural, que era el básico, tenía dilataciones en su extremo cefálico, 3 dilataciones en un primer momento, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En cuarta, quinta semana, estas primeras dilataciones comienzan a dilatarse nuevamente, a revesicularse para ser más exactos, y nos van a dar justamente lo que es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo quedaba exactamente igual, y lo que era el romboencéfalo se dividía en metencéfalo y en mielencéfalo. Y el resto del tubo neural que no sufría ninguna vesiculación quedaba como la médula espinal primitiva. Pero nos tenemos que abocar en este punto a lo que es el telencéfalo y el diencéfalo. La estructura que crece más en este segmento es el telencéfalo. Y lo que hace es englobar a lo que es el diencéfalo, que va a quedar como una estructura interna del cerebro. Acá lo que podemos nosotros ver es justamente este telencéfalo y diencéfalo en color celeste. Entonces vamos a ver cómo a partir de estas vesículas generamos las distintas estructuras internas y externas del cerebro. Cabe recordar que el sistema nervioso, el tubo neural con sus vesiculaciones, era cavitado. Así que vamos a tener cavidades dentro de la masa encefálica y en particular, obviamente, en el cerebro. Fíjense en el dibujo cómo se observa el desarrollo de los diferentes núcleos, tanto telencefálicos como diencefálicos, y cómo es la progresión, cómo se van desarrollando. Siempre se van desarrollando, o la mayor parte de estas estructuras se desarrollan formando una letra C. Ese es el movimiento del desarrollo que tienen estas estructuras. Por eso, cuando veamos ahora la tridimensionalidad, vamos a ver que muchas estructuras tienen este formato, ¿no? El formato de C, como indican las flechas. ¿Cuáles son las estructuras que nosotros encontramos? Recordar que los ventrículos laterales están formados por porciones de acuerdo a las dilataciones que tienen. Fíjense ahí en el dibujo, vemos que estos ventrículos laterales que toman todo el sentido frontal hacia occipital y van a ir también hacia el lóbulo temporal, generan diferentes astas. Astas frontales, ¿sí? Astas occipitales y astas inferiores o temporales. El punto de unión de estas astas, ¿sí? Astas frontales yéndose para atrás, uniéndose con el occipital y del occipital saliendo las astas inferiores, es un punto que nosotros llamamos atrio o encrucijada ventricular o Carrefour. Y la otra estructura que nosotros tenemos dentro del cerebro, ahí marcada con rojo, una zona central muy fina, corresponde al espacio que es el tercer ventrículo, que está comprendida justamente entre medio de los dos tálamos, del tálamo derecho y el tálamo izquierdo. Obviamente que los ventrículos laterales se unen al tercer ventrículo, acordémonos, a partir del agujero interventricular o el famoso agujero de Monro. Vamos a ver un poquito más justamente la estructura, pero fíjense el formato de C que tienen estas cavidades. Ahí se puede ver justamente diferentes con transparencias, como pensemos como si fuese una gelatina transparente el cerebro, y rellenamos en azul las cavidades ventriculares.
En rojo, dentro de esas cavidades, se ve el plexo coroide, donde se dispone justamente el plexo coroide, dentro de los ventrículos laterales y también en el tercer ventrículo. Entonces, ¿cuáles son las partes que tiene estos ventrículos laterales? Abajo vemos cómo es la tridimensionalidad. Y tiene un asta frontal, un cuerpo, un asta occipital y un asta inferior o temporal. Esas son las partes que tienen este ventrículo lateral. Continuado abajo y en la parte media y en un color más violáceo vemos lo que es el tercer ventrículo, ¿eh? Esa forma que parece como si fuera la cabeza de un pájaro, ¿eh? Que tiene un ojo. No es un ojo, sino que es, por ahí están pasando las fibras que conectan los tálamos entre sí. Eso es la adherencia intertalámica. Para generar justamente una cavidad, obviamente que necesitamos tener una estructura que haga como una especie de techo. Pensemos en la cavidad como si fuera una habitación. Entonces, si yo tengo que pensar las cavidades ventriculares como una habitación, tengo que pensar quién hace el techo y quién hace una pared anterior y una pared posterior. Bueno, acá aparece esta estructura de sustancia blanca, que es el cuerpo calloso, que es la principal fibra comisural del cerebro. ¿Por qué es comisural? Porque une de una forma casi simétrica el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Recordemos, como habíamos visto en configuración interna, que el cuerpo calloso tiene diferentes partes. Cuando nosotros hacemos un corte sagital, o sea, pasamos por entre medio de la cisura interhemisférica y cortamos este cuerpo calloso y vemos desde la cara interna, este cuerpo calloso tiene partes condensadas. Estas partes condensadas son el pico, la rodilla, el cuerpo, también se lo llama tronco, el rodete o esplenio. Eso sí lo vemos justamente de la cara medial. Pero vamos a ver, como se ve en la figura y ahí pintado de anaranjado, en la parte más frontal aparentemente no tendríamos cuerpo calloso. Y en la parte occipital, fíjense que no aparece cuerpo calloso condensado. ¿Esto quiere decir que en la parte frontal y en la parte occipital no existe el cuerpo calloso? No, sí existe, pero no condensado, sino que generan dos estructuras. En la parte frontal va a generar una especie de gancho fibroso que se llama forceps menor. Y en la parte occipital va a aparecer justamente una estructura a la cual nosotros vamos a llamar forceps mayor. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Entonces, en un corte sagital y viendo la cara interna del cerebro, vemos al cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y rodete. Ahora, si hacemos una disección y venimos desde arriba, vamos a encontrar a este cuerpo calloso, ¿sí?, generando una estructura condensada en la línea media, formando lo que es el cuerpo, pero fíjense lo interesante, ¿no? Esas fibras vienen desde arriba, ¿eh? Caen como si fuese un arco fibroso pasando y condensándose en la parte central. Eso es el cuerpo, de un lado y de otro. Y dijimos que existían estructuras en la parte anterior y posterior que formaban ganchos fibrosos. Forceps es ganchos. Entonces tenemos un forceps menor, ahí se ven las fibras, ¿sí?, uniendo los bolos frontales entre sí, el derecho con el izquierdo, y un forceps mayor que está uniendo la parte occipital entre sí, el derecho y el izquierdo. Ese es el formato tridimensional que tiene el cuerpo calloso con sus diferentes partes visto desde diferentes ángulos. Otra estructura que también tabica es el septum pellucidum. Septum pellucidum o lucidum, como quieran llamarlo, es una pequeña membrana translúcida, en realidad son dos membranas muy pegadas entre sí. Entre ellas hay un espacio virtual, ¿sí? ¿Qué quiere decir espacio virtual? Entre dos membranas que se pegan, yo puedo separar y generar un espacio. Bueno, ese es el famoso quinto ventrículo. Y en definitiva, lo que hace el septum pellucidum es
separar las cavidades ventriculares, el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. En la fotografía de arriba se ve bien lo que es esa membrana separando a los ventrículos. O sea, si yo rompo esa membrana, me meto dentro del ventrículo de ese hemisferio cerebral. Y abajo en el corte, en un corte frontal o anteroposterior, vemos justamente esa membrana, ese tabique, separando los dos espacios que ahí se ven en negro, que son los ventrículos. Esa es la estructura y la ubicación de este septum pellucidum. La otra estructura que se asocia justamente al septum pellucidum es justamente el trígono fornix, esa fibra muy condensada que vamos a ver que proviene del lóbulo temporal a partir de una estructura que es el hipocampo, y estas fibras es la principal referencia justamente de esta estructura que es el hipocampo en sí. Yo siempre lo pienso al septum pellucidum como si nosotros decíamos que las cavidades ventriculares son habitaciones, bueno, es el tabique, sería como una especie de telón, ¿sí?, de tela que separa estas cavidades entre sí. ¿De dónde se sostiene? Se sostiene desde el cuerpo calloso, o sea, desde el techo de esa habitación cae un telón que divide las cavidades ventriculares en derechas e izquierdas. Traten de pensarlo de esa forma. Otras estructuras que tienen que ver justamente con esta función de unir los hemisferios entre sí son las comisuras blancas, anterior y posterior. ¿Por qué tenemos comisura blanca anterior y posterior? Porque más allá de que el cuerpo calloso es la principal fibra comisural, no puede llegar a todos lados para poder unir el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces hay sectores donde utilizamos estas fibras comisurales para poder completar esta unión entre los dos hemisferios. La comisura blanca anterior se va a observar justamente por debajo del pico del cuerpo calloso, y ahí está señalado justamente con la letra A. Y lo que hace es conectar las regiones de los lóbulos frontales, pero en la parte inferior, y los temporales, bien en la parte inferior del cerebro. La comisura blanca posterior, acá señalado con la letra B larga, lo que hace es relacionarse con una glándula que es la glándula pineal, en relación directa con el acueducto mesencefálico. Fíjense que ahí se ve perfecto el acueducto mesencefálico y por detrás se ve el tubérculo cuadrigémino superior e inferior. Y lo que hace justamente es unir la parte más posterior del lóbulo temporal y occipital en esta parte tan inferior del cerebro. Pasamos a hablar de los núcleos que nosotros vamos a encontrar dentro del cerebro. Los núcleos que nosotros vamos a encontrar son telencefálicos y didencefálicos. Acá tenemos justamente los núcleos telencefálicos. Y, como ustedes pueden ver, vamos a darle un poco más de importancia a estos dos núcleos, que es el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Como vieron en generalidades de configuración interna del cerebro, el núcleo lenticular se divide en dos núcleos, en un núcleo putamen y en un globo pálido. Hablemos un poco del núcleo caudado. El núcleo caudado es un núcleo, como se ve perfectamente en el dibujo, en la animación, es un núcleo que es alargado. También fíjese esto del formato en C. Es un núcleo que siempre mira la línea media, ¿sí? En su parte anterior tiene una dilatación a la que nosotros llamamos cabeza del caudado. Se continúa hacia atrás con lo que es el cuerpo, y lo que va a hacer justamente es generar y pegar la vuelta en ese formato de C, generando una estructura que se llama cola. Entonces el cuerpo, el caudado, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Pensémoslo de esta forma, ¿sí? Un núcleo que siempre mira a la línea media. Es un núcleo que siempre está relacionado con alguna porción de los ventrículos laterales.
Y es un núcleo que va desde la línea media, mirando la línea media en la parte más frontal, se va hacia atrás y se va abriendo, ¿sí? Se va haciendo cada vez un poquito más lateral para terminar en los lóbulos temporales, relacionándose, como se ve justamente en esta imagen, con un núcleo que vamos a encontrar a nivel del lóbulo temporal, que es el núcleo amigdalino o complejo nuclear amigdalino. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Entonces me gusta mucho esta fotografía porque muestra esa relación, ¿no? Ahí se ve en color rojizo el núcleo caudado, la porción más dilatada es la cabeza, tiene un cuerpo, ¿sí? Cuando pega la vuelta, tiene la cola, y esa cola vamos a ver que se va a relacionar con una estructura que era el núcleo amigdalino. Si se fijan en la imagen que está al lado, el núcleo amigdalino está pintado de color celeste, ¿sí? Muchas veces los gráficos que hablan justamente de estos núcleos, del núcleo caudado, del núcleo amigdalino, hacen que el núcleo caudado se mete adentro del amigdalino. No, se relaciona con el núcleo amigdalino. Son dos estructuras independientes. Están relacionadas porque están pegadas entre sí, están muy cercanas, pero no es que quiere decir que el núcleo caudado se mete dentro del amigdalino. ¿Sí? Que quede claro eso. Vamos a verlo un poquito más pensando el cerebro en transparencia, cómo se relacionan estas estructuras. Entonces fíjense acá, pintado en un color magenta, ahí se ve el núcleo caudado, con su cabeza, que es la parte más dilatada, su cuerpo en la parte superior y pega la vuelta y forma la cola terminando en el núcleo amigdalino, ¿sí? En color más rosado se ve el putamen. Y fíjense que entre el putamen, que tiene un formato eh, como si fuera una especie de cono aplanado, ¿sí? Esto va a formar parte de lo que es el lenticular. Lenticular quiere decir de forma de lente, lentiforme. Ven que hay fibras, ¿sí? En realidad hay partes del núcleo que se van uniendo como fibritas. Esas son las uniones caudado-putaminales. ¿Por qué? Porque les cuento algo. El núcleo caudado y el núcleo putamen embriológicamente provienen de las mismas regiones, provienen de las mismas células. En realidad son como, siempre digo yo a mis alumnos, como si fueran hermanos siameses. Son siameses porque están pegados y están ligados, como se ven en la figura ahí en blanco y negro, ¿sí? A través de estas conexiones entre estos dos núcleos. Lo que sucede es que comienzan a diferenciarse funcionalmente en relación a las distintas conexiones que van a tener estos núcleos con otras estructuras. Pero embriológicamente tienen un mismo origen. Es más, cuando nosotros veamos en un corte, van a notar que el núcleo caudado con el putamen van a tener el mismo color, porque tiene que ver con el mismo tipo de célula que lo conforman. El otro núcleo que está en relación directa con el núcleo caudado es el núcleo amigdalino. Y como yo les decía, el núcleo amigdalino es una estructura que vamos a encontrar en el lóbulo temporal en la profundidad de una estructura que se llama uncus. Uncus también quiere decir gancho. Este núcleo amigdalino tiene dos fibras principales que lo relacionan con otras estructuras dentro del cerebro. La principal es la estría terminal. La estría terminal lo que hace es como pegar la vuelta al revés del cuerpo, de lo que es el caudado, ¿no? Pega la vuelta al revés, hace la C, pero en el sentido hacia frontal. Y lo que hace es conectar esta región del núcleo amigdalino que encontramos en la región temporal con lo que es el hipotálamo. Y después vamos a encontrar otras vías, otras fibras, que son las vías amígdalo-fuga ventral, que lo que hace es distribuirse dentro del tronco encefálico. Pero me gustaría que recordasen justamente la estría terminal como elemento muy importante de este núcleo amigdalino proyectándose al hipotálamo.
Como se ve en la figura inferior y en relación a esa estructura que son los ventrículos laterales que están pintados en blanco, ahí en celeste se ve el núcleo amigdalino y se ve la estría terminal. Ese es el formato en C al revés, la dirección de las fibras es al revés del caudado. Ahí se ve perfecto esa relación. Pasamos a hablar del núcleo lenticular. Dijimos que el núcleo lenticular estaba dividido en dos grandes núcleos, el núcleo putamen, que es el más externo, es el más prominente, el más grande dentro de los otros dos núcleos que corresponden al globo pálido. ¿Por qué digo dos núcleos? Porque el globo pálido se divide en una parte globo pálido externo, o lateral, y el globo pálido interno o medial, o sea, está dividido. Y se divide a partir de unas pequeñas fibras de sustancia blanca, que son las láminas medulares. A partir de esta configuración, el núcleo lenticular tiene una relación bastante interesante, como yo les decía, con el caudado. El putamen, hermano siamés, entre comillas, del caudado, y el globo pálido termina siendo como, yo siempre lo pienso como si fuera un cono, ¿sí? La base del cono y más grande del cono es el núcleo putamen. La punta de ese cono corresponde a lo que es el globo pálido, con sus dos porciones, globo pálido interno y globo pálido externo. Y es como si fuese que ese cono viniese desde la parte externa buscando la línea media. ¿Llega a la línea media? No, jamás llega a la línea media, así que nunca lo vamos a ver tocando la línea media, pero apunta hacia esa línea media. Y, vuelvo a repetir, en relación directa con el núcleo caudado que en definitiva le hace como un marco a todo este núcleo. Otra estructura que nosotros vamos a encontrar en relación al lóbulo temporal corresponde a la formación del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy compleja en el sentido de que es corteza cerebral primitiva, ¿sí? Pero lo que sucede con esta corteza es que comienza a enrollarse sobre sí misma, armando una especie de pionono, de arrollado. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar corteza enrollada sobre sí misma. Y esto genera esta estructura, esta formación hipocámpica en este sector justamente del temporal. ¿Cuál es la relación? ¿Con qué estructura se relaciona? Bueno, vamos a ver que se va a relacionar con el núcleo amigdalino. Por un lado se relaciona con el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino es la primera estructura que aparece desde anterior hacia posterior. Y cuando vemos que el núcleo amigdalino, que tiene un formato esférico, tiene su mayor desarrollo, es más grande, ahí por debajo vamos a encontrar justamente a esta formación del hipocampo. Siempre relacionado, obviamente, con lo que es el ventrículo lateral, la prolongación temporal o el asta inferior, como lo llamamos. Tener en consideración. Y como se ve en la figura, es una estructura bien enrollada en la parte anterior y después se va afinando en la parte posterior. ¿Por qué? Porque en la conformación justamente de este hipocampo vamos a ver que va a salir una fibra muy especial que es su principal eferencia. Y eferencia quiere decir que sale de él, ¿no? Que no es que tiene que ver con algo motor, sino que sale de esa estructura, que es el trígono o fornix. Toda esta estructura de la formación del hipocampo es básicamente lo que nosotros llamamos arquicorteza, ¿no? Lo que es la alocorteza o arquicorteza quiere decir que es la corteza más primitiva, uno de los lugares más primitivos que tiene la corteza cerebral. Y obviamente vamos a ver que está relacionado con estructuras primitivas y que tiene que ver con comportamientos muy primitivos que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Por qué se llama hipocampo? Bueno, porque el que disecó por primera vez esta región lo relacionó con el caballito de mar. Entonces fíjense, ahí se ve un caballito de mar y ahí se ve el hipocampo desenrollado, sacado justamente del lóbulo temporal,
¿sí? Y tiene ese formato. Bueno, hay que ser bastante imaginativo para pensarlo como un hipocampo, pero bueno, las relaciones siempre de los investigadores tratan de compararlos con ciertas estructuras. Bueno, eso es la razón por la que se llama de esta forma esta región, ¿sí? Como les decía, la formación que sale de ese hipocampo es el trígono o fornix. El trígono fornix es una fibra, como yo decía, la principal eferencia de este hipocampo. Está compuesto por varios segmentos, lo habrán visto en configuración interna del cerebro. Acuérdense que tiene una fimbria, tiene pilares posteriores, tiene un cuerpo, tiene un pilar anterior. Hay un fornix derecho, un fornix izquierdo, que están unidos a través de fibras comisurales, comisura del hipocampo. También se lo llamaba antes lira de David, lo van a poder encontrar en algunos libros viejos, pero es una estructura que va desde el lóbulo temporal en relación directa con el hipocampo. Ahí en la figura en blanco y negro se ve el hipocampo y cómo salen estas fibras desde él, y que lo que va a hacer es proyectarse hacia el lóbulo frontal. Y va a generar justamente dos estructuras fibrosas más adelante, precomisurales y retrocomisurales, porque se va a relacionar justamente con la comisura blanca anterior. Esta es la visión en el centro, la visión lateral, donde se ve en verde el hipocampo y cómo sale de ahí las fibras que forman este trígono o fornix, ¿sí? En la primera fotografía se ve desde occipital, ese es el formato, o sea que viene desde lateral y se va a ubicar en la línea media. Y esa es la estructura que nosotros tenemos que pensar. Y recordemos que el fornix, el trígono, se relacionaba con el septum pellucidum. Así que cuando nosotros vayamos a buscarlo, lo tenemos que buscar en relación directa en la línea media con ese septum. La otra estructura sumamente importante y grande que nosotros encontramos formando el cerebro es el tálamo, ¿sí? Este tálamo es un núcleo que en realidad es la suma de muchos núcleos. Es una estructura maciza en forma ovoide, tiene forma de huevo. Tenemos un tálamo derecho, un tálamo izquierdo que están unidos a partir de una adherencia intertalámica y que siempre digo que es un núcleo sumamente importante porque es un núcleo integrador. Muchas veces los alumnos, cuando uno pregunta cuál es la función del tálamo, responden que el tálamo es un núcleo sensitivo. Y lo dicen porque casi todas las vías, ¿sí?, sensitivas pasan por el tálamo porque a partir de la proyección del tálamo se proyectan hacia la corteza cerebral. Pero no solamente nos quedemos con eso, porque el núcleo tálamo también tiene función motora, es un núcleo de integración. A los alumnos siempre les digo que piensen al tálamo como si fuese la secretaria ejecutiva de la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral como estructura jerárquica principal, la que procesa toda la información. Bueno, antes de llegar la información a la corteza cerebral pasa por el tálamo, porque es la que termina distribuyendo esa información a las áreas corticales a las cuales están diseñadas para recibir diferentes informaciones. Así que es una estructura muy, muy importante. En los cortes los vamos a ver como una estructura maciza, pero si los cortes están teñidos se pueden ver cada uno de los núcleos. Acuérdense que este tálamo está dividido por áreas, por grupos nucleares. Ahí en detalle aparece en la filmina y lo habrán visto en configuración interna del cerebro. Entonces, pensemos al tálamo, ahí está en transparencia, como se ve en rosado, vista lateral en la primera fotografía, este formato ovoide,
¿sí? Es el último núcleo que aparece de anterior hacia posterior, bien voluminoso, bien grande, bien alto. Ahí se ve en el dibujo del medio, se ve en un perfil. Y visto desde arriba, como los dos tálamos, en el tercer dibujo, están uniendo en la línea media. Entonces tenemos que pensar en una estructura maciza, núcleo, forma ovoide, toca la línea media, ¿sí? Es un núcleo bien, bien medial, a diferencia de los otros que miran hacia la línea media o intentan llegar a la línea media. El único que está en la línea media es el tálamo. Ese espacio que existe entre los dos tálamos es el espacio ventricular del tercer ventrículo. Así que cuando nosotros pensamos en el tálamo, también tenemos que pensar en el tercer ventrículo, porque los tálamos definen el límite del tercer ventrículo en sí. Tener mucha consideración con el tálamo. Y otra estructura diencefálica muy importante, que quiero destacar para poder después buscarlas en los cortes, es la cápsula interna. Acordémonos que la cápsula interna es una estructura de fibras de proyección, fibras que se proyectan a la corteza cerebral o que vienen de la corteza cerebral para ir a buscar los segmentos del tubo neural. En esta proyección en forma de abanico, la cápsula interna, cuando no está en relación con núcleos del cerebro, forma lo que nosotros llamamos la corona radiata, ¿no? La corona radiada, como si fueran rayos que se van abriendo, como si fuera un abanico en realidad de fibras que se van abriendo a las diferentes porciones de la corteza cerebral. Ahora, cuando encontramos los núcleos profundos del cerebro, se condensa y va a formar una estructura que nosotros conocemos como cápsula interna. Y esa cápsula interna tiene, como ven en la filmina, un brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla. Por esos lugares van a estar pasando las diferentes vías, tanto motoras como sensitivas. ¿Cuál es el punto más importante de la cápsula? Bueno, todo es importante, pero quiero decir, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad de fibras? Bueno, vamos a ver que las vías están pasando mayoritariamente por el brazo posterior. Veamos un poquito más en detalle esta estructura. Entonces, ahí en la primera fotografía, en una disección, preciosa disección, donde se ve todas esas fibras proyectándose, eso corresponde a ese abanico que nosotros llamamos corona radiada. Cuando la corona radiada pasa entre medio de los núcleos, en la parte central del cerebro, forma la cápsula interna. Y dijimos que la cápsula interna tiene, y fíjense en este corte teñido, en un corte horizontal, transversal o axial. Ahí la fotografía muestra este corte que está teñido. Lo que ven en color amarillento, en ocre, es sustancia gris. Lo que ven en negro es sustancia blanca. Entonces, entre medio de los núcleos aparece la cápsula interna con su brazo anterior, ¿sí? Cuando forma esta V corta, ¿sí? En ese punto de intersección, eso es la rodilla y el brazo posterior. Entonces, nosotros podemos sistematizar justamente esa cápsula interna en un brazo anterior, ¿sí? Una rodilla y en un brazo posterior. El brazo posterior vamos a ver que después se va a dividir en una región sublenticular y retrolenticular. Una porción sublenticular y en una porción retrolenticular en relación justamente con el núcleo lenticular. Bueno, la idea es que tengamos en claro estas estructuras. Espero que hayan entendido un poquito de cómo se disponen tridimensionalmente y cuáles son las relaciones que tienen estos núcleos. Obviamente que esto no termina acá, simplemente es la introducción, ¿sí? Y el repaso general para poder entender los cortes. En la siguiente charla vamos a hablar justamente de
qué tipos de cortes nos permiten a nosotros poder entender a el cerebro para poder entender su tridimensionalidad y sus relaciones. Repasen esto y repasen configuración interna del cerebro antes de ver la próxima charla. Nos estamos viendo.